La historia de hoy es El secreto que nunca debió ser revelado. Esta no es una historia cualquiera. Es un relato lleno de misterio, adrenalina y emociones intensas, donde cada detalle oculta una verdad impactante. Una historia que te hará cuestionar hasta qué punto el destino puede ser cruel. Lo que estás a punto de escuchar está dividido en 7 episodios, cada uno revelando una parte del enigma. Y hoy, nos adentraremos en el comienzo de todo, el episodio 1. Como siempre, el primer episodio es el más intrigante. Es el momento en el que las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, pero no de la forma que esperas. Es el instante en el que la realidad comienza a desmoronarse y el protagonista se da cuenta de que su vida ha sido una mentira. Prepárate, porque esta historia está llena de giros inesperados, secretos enterrados y una verdad que jamás debió salir a la luz. Antes de empezar, necesito tu ayuda. Para que esta historia llegue a más personas, apóyame dejando tu me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. Así, no te perderás los próximos episodios y me ayudarás a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, abre bien los ojos, afina tus oídos y prepárate para entrar en un mundo donde la verdad es más aterradora que la mentira. Episodio 1. El secreto que nunca contó. Martín siempre fue un hombre discreto. A sus 65 años, llevaba una vida simple y silenciosa. Vivía solo en una casa modesta, con una rutina casi inalterable, despertaba temprano, preparaba su café, leía el periódico en su viejo sillón de cuero y luego salía a caminar por el barrio. No tenía familia cercana ni amigos íntimos. Apenas intercambiaba saludos con sus vecinos y, aunque algunos lo veían como un hombre reservado, nadie imaginaba que Martín cargaba un secreto que había intentado enterrar por más de 3 décadas. Pero el pasado siempre encuentra la forma de volver. 30 años atrás, tomó una decisión que lo cambió todo. En aquel momento, creyó que era lo mejor, que estaba protegiéndose a sí mismo, o quizás protegiendo a alguien más. Pero ahora, con el peso de la edad y las noches silenciosas llenas de pensamientos, comenzaba a preguntarse si no había cometido el peor error de su vida. Durante años, Martín había logrado engañarse, convenciéndose de que aquello no importaba, de que el tiempo se encargaría de borrar lo que una vez ocurrió. Pero la mente tiene formas crueles de recordarnos lo que queremos olvidar. Cada noche, antes de dormir, su memoria lo arrastraba a aquellos días en los que todo cambió. Una sombra en su historia que nunca pudo borrar del todo, una ausencia que nunca entendió del todo. Pero el destino no deja cabos sueltos. Aquella mañana parecía ser como cualquier otra. Se había levantado temprano, preparó su café y, por alguna razón que ni él mismo entendía, decidió hacer algo inusual, limpiar el desván. Ese espacio de la casa donde los recuerdos quedaban olvidados entre cajas polvorientas y objetos sin valor aparente. No esperaba encontrar nada importante. Pero cuando abrió un viejo armario, sintió un escalofrío. Ahí, entre montones de cosas olvidadas, vio algo que lo hizo quedarse inmóvil, una pequeña caja de madera con un candado oxidado. El corazón de Martín empezó a latir con fuerza. Él conocía esa caja. Llevaba décadas sin verla, pero su sola presencia bastó para despertarle un miedo irracional. Algo le decía que no debía abrirla, pero al mismo tiempo, sentía que dentro de ella estaba la respuesta a todas sus dudas. Con las manos temblorosas, la tomó y se sentó en el suelo. Miró el candado, pasó los dedos por la superficie de la madera, desgastada por los años. Su respiración se aceleró. En su mente, imágenes borrosas comenzaron a aparecer. El día en que guardó aquella caja. Las palabras que nunca quiso leer. Las memorias que se obligó a olvidar. Y entonces, lo comprendió. El pasado estaba de vuelta. Y esta vez, no tenía escapatoria. Episodio 2. El amor prohibido. La caja estaba frente a Martín, pero su cuerpo permaneció rígido. El pasado estaba a punto de salir a la luz, y sabía que no podía escapar de él. La presión en su pecho era tan intensa que casi podía sentir el peso de los años aplastándolo. Finalmente, con un suspiro profundo, rompió el candado con un crujido que resonó en la habitación. El sonido pareció cortar el aire, como si una cortina se hubiera levantado, permitiéndole ver algo que había permanecido oculto por demasiado tiempo. Con manos temblorosas, abrió la tapa de la caja. Dentro de ella,
había varias cartas cuidadosamente dobladas, algunas amarillentas, otras un poco rasgadas por el paso del tiempo, y una fotografía. Una fotografía que jamás pensó ver de nuevo. Era una foto en blanco y negro, tomada en algún rincón olvidado del pasado. La imagen mostraba a un joven Martín, con una sonrisa tímida, al lado de una mujer de ojos brillantes y cabello oscuro. Ella tenía una expresión llena de cariño, como si su mirada fuera capaz de atravesar todo lo que estaba a su alrededor. Era Isabella, y esa imagen lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin aliento. La conoció muchos años atrás, en una época de su vida que parecía tan lejana ahora, casi como si hubiera sido otra persona. Isabella había sido su todo, su compañera, su amiga, su amor prohibido. La mujer con la que había soñado en secreto, pero a quien tuvo que alejarse por un bien que, en su momento, parecía mayor. El amor entre ellos nunca fue aceptado, nunca tuvo un futuro claro. Isabella era la hija del hombre más poderoso de la región, un hombre que no dudaba en destruir cualquier cosa que pusiera en peligro su reputación y su control. Martín no podía desafiar esa influencia. En su mente, estaba convencido de que alejarse de ella era lo correcto, que no podía arrastrarla a un mundo oscuro de mentiras, amenazas y secretos. No podía arriesgarla. Pero, en el fondo, Martín nunca dejó de amarla. Cada rincón de su ser lo lloraba, pero lo que más le dolía era la idea de que, al separarse, la había condenado a un futuro lleno de sombras. Había creído que con su partida, todo quedaría en el pasado. Pero esa caja, esa foto, le demostraban que había sido un tonto. Al sostener la foto, Martín sintió que el tiempo no había sanado sus heridas. Recordó sus últimas palabras con Isabella, su promesa rota, las miradas cargadas de amor y de miedo. ¿Cómo pudo dejarla ir? ¿Cómo pudo elegir una vida sin ella? La idea de no haberla protegido lo torturaba. Y aún peor, ¿habría hecho todo eso en vano? En medio de sus pensamientos, Martín sacó una carta del interior de la caja. Estaba escrita con la letra de Isabella, clara y llena de emociones. Con manos vacilantes, comenzó a leer. Asterisco querido Martín. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Siempre supe que nuestra historia no era para siempre, pero nunca imaginé que el adiós llegaría tan rápido. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, pero te entiendo. Sé por qué tuviste que irte, aunque eso no hace el dolor más fácil de soportar. Sé que nunca podrás perdonarte, pero te prometo que yo sí te perdoné. Solo lamento una cosa, que nunca supe que estábamos esperando algo que podría habernos unido para siempre. Asterisco. Las palabras golpearon a Martín como una ola imparable. Esperando algo. ¿Qué quería decir Isabella con eso? ¿Qué estaba esperando? A medida que su mente se abría a esa posibilidad, la realidad lo golpeó de nuevo. Isabella no solo había sido su amor, ella llevaba a su hijo dentro de ella. Martín había creído que, al irse, se había librado de todo. Pero el secreto que Isabella llevaba consigo podría cambiarlo todo. Episodio 3. La desaparición misteriosa. La carta de Isabella seguía en las manos temblorosas de Martín, mientras las palabras seguían martillando su mente con una claridad aterradora. Estamos esperando algo que podría habernos unido para siempre. Esas palabras lo atormentaban, y el sentimiento de culpa lo ahogaba como un peso insoportable. No solo había abandonado a Isabella, sino que la había dejado sola en el momento más crítico de su vida. ¿Y si esa decisión lo había condenado a vivir con este secreto para siempre? Martín comenzó a recordar los días posteriores a su despedida. Después de aquel doloroso adiós, Isabella desapareció de su vida. No había vuelto a saber de ella, ni siquiera un mensaje, un rastro, nada. Los rumores empezaron a circular por la ciudad, pero ninguno tenía una base sólida. La historia de Isabella se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Nadie la vio más. Su familia, que tenía un control absoluto sobre todo, hizo todo lo posible para mantener el silencio. Martín no entendía por qué. La desaparición de Isabella era un misterio que nunca pudo resolver. Y, aunque pasaron los años, nunca dejó de preguntarse, ¿dónde estaba? ¿Por qué nunca regresó?
Con la carta en sus manos, una sensación extraña se apoderó de él. ¿Estaba viviendo bajo una mentira durante todo este tiempo? ¿Había algo mucho más grande detrás de su desaparición? Esa noche, después de revisar la carta una y otra vez, Martín decidió que debía buscar respuestas. Ya no podía vivir con la duda. Estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario, aunque supiera que al hacerlo, podría abrir puertas que no quería ver. La desaparición de Isabella, el hijo que nunca conoció, y todo lo que había dejado atrás, se mezclaban en su mente como un rompecabezas incompleto. Al día siguiente, Martín comenzó a investigar. Fue a la ciudad donde Isabella había vivido, preguntando discretamente a antiguos amigos y conocidos. Nadie sabía nada. Algunos evitaban la conversación, otros decían que se había mudado lejos. Pero había algo extraño en sus respuestas. Algo que no encajaba. No importaba cuántas personas entrevistara, nunca había una pista clara. Fue entonces cuando, en una pequeña tienda de antigüedades, un hombre de edad avanzada lo detuvo al verlo mirar una serie de fotografías antiguas de la ciudad. El hombre parecía conocerlo, o al menos, saber quién era. Con un tono bajo y grave, le susurró al oído. Sé lo que estás buscando, Martín. Y te diré lo que muchos han intentado esconder durante años. Isabella nunca se fue, pero no lo vas a saber todo hasta que te enfrentes a lo que pasó en esa noche. Martín, intrigado y angustiado por las palabras del anciano, decidió seguir su consejo. Ya no había vuelta atrás. La búsqueda de respuestas comenzaba a llevarlo por un camino oscuro, lleno de secretos que nadie quería desenterrar. Episodio 5. La revelación que cambió todo. Martín no podía dejar de pensar en las cartas de Isabella. Las palabras de la última carta, sobre una verdad que nadie se atrevía a contar, lo perseguían cada momento. No vengas a mí. Lo que viene ahora es algo que ni tú ni yo estamos preparados para enfrentar. Esas palabras resonaban en su cabeza, dándole vueltas y vueltas, como una melodía inquietante que no podía sacarse de encima. Pasaron varios días en los que Martín se obsesionó con la idea de descubrir qué era esa revelación que podía cambiarlo todo. ¿Qué podía ser más grande que todo lo que ya sabía? La idea de que su vida pudiera no ser lo que había creído hasta ahora le daba vueltas en el estómago. Finalmente, decidió regresar a la ciudad, determinado a descubrir la verdad de una vez por todas. Al llegar a la vieja casa donde Isabella había vivido, Martín notó que el lugar parecía deshabitado. Las ventanas estaban cerradas y el jardín, antes cuidado, ahora estaba descuidado, lleno de maleza. Había algo sombrío en el aire, como si el lugar estuviera lleno de recuerdos pesados que aún no se habían ido. ¿Y si todo esto había sido una ilusión? ¿Y si Isabella nunca había querido que él volviera? La duda comenzaba a consumirlo, pero algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. Decidió ir a la antigua biblioteca de la ciudad, un lugar que él y Isabella solían visitar juntos. Allí, se encontraba una pequeña sección con documentos y libros antiguos, a menudo olvidados por el tiempo. Martín sabía que si había algo que podía ayudarle a comprender lo que realmente sucedió, estaría allí. Al ingresar, la luz tenue de las lámparas iluminaba las estanterías llenas de polvo. Fue entonces cuando, al abrir un viejo archivador, encontró lo que nunca había esperado, un dossier que contenía información sobre Isabella, sobre su familia y sobre un legado secreto que nunca había sido revelado. Con las manos sudorosas, comenzó a leer los documentos, y pronto se dio cuenta de que la familia de Isabella no era lo que parecía. No eran simplemente una familia poderosa, eran parte de una red mucho más oscura, una red de secretos, manipulación y control. Isabella había nacido dentro de una historia mucho más compleja de lo que él había imaginado. Había sido criada en un mundo de poder, donde su destino ya estaba sellado desde el momento en que nació. En un documento especialmente impactante, Martín descubrió que Isabella no solo había estado esperando un hijo suyo, sino que ese hijo era la clave de un proyecto secreto de la familia, algo relacionado con la manipulación genética. Esa revelación lo dejó sin aliento. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie le había dicho nada? Según los documentos, Isabella había sido parte de un experimento. Su embarazo con Martín no había sido un accidente, sino el resultado de un plan meticulosamente diseñado por su familia. Ellos habían manipulado su vida y la de Martín sin que ellos lo supieran.
Todo había sido parte de un esquema más grande, y lo que más le aterraba a Martín era que su hijo, el hijo que nunca conoció, era parte de un proyecto con fines mucho más oscuros. De repente, todo encajó. Isabella no había desaparecido por voluntad propia. Ella había sido silenciada, apartada para que nunca se supiera la verdad. El amor prohibido que compartieron no era solo un amor entre dos personas, era un amor entrecortado por una conspiración mucho más grande. Martín ahora entendía lo que Isabella había intentado decirle: la verdad no solo afectaba su vida, sino a la de todos los involucrados. La revelación que ella había querido compartir con él era más aterradora de lo que jamás habría imaginado, y ahora, sin saber qué hacer con esa información, se encontraba ante una encrucijada. El futuro de su hijo, el futuro de su vida, estaba en sus manos. Sin embargo, algo aún más inquietante lo esperaba: la familia de Isabella, al parecer, todavía estaba vigilante. ¿Estarían dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que la verdad no saliera a la luz? Martín sabía que, si quería sobrevivir, tendría que tomar decisiones que cambiarían el curso de su vida para siempre. Episodio 4. Las cartas nunca enviadas. Martín no podía dejar de pensar en las palabras del anciano. Isabella nunca se fue. Esas palabras lo martillaban en su mente, llenándolo de inquietud. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Isabella había permanecido en la ciudad todo ese tiempo? ¿Por qué nadie le había dicho nada? Algo no encajaba. Todo en su vida había sido una mentira, una ilusión que él mismo había creado para poder seguir adelante. Ahora, el pasado lo perseguía, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero de una manera que no quería comprender. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y determinación. Martín buscó en cada rincón de la ciudad, preguntó a las personas que aún recordaban a Isabella, pero nada concreto surgió. Sin embargo, algo extraño ocurrió en la última tienda que visitó. Mientras hojeaba algunos documentos antiguos, encontró algo que lo dejó sin aliento: una serie de cartas, cuidadosamente dobladas y con un sello que las había mantenido cerradas durante todos esos años. Eran cartas de Isabella, dirigidas a él. Martín se sentó en el suelo de la tienda, el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo era posible que estas cartas nunca llegaran a él? ¿Por qué habían estado guardadas durante tanto tiempo? Las palabras de Isabella, ahora en sus manos, parecían hablarle desde el pasado, como si ella aún estuviera ahí, esperando ser escuchada. Con dedos temblorosos, comenzó a leer la primera carta. Asterisco: querido Martín. Sé que estás lejos, y sé que todo esto te parecerá un sueño distante, pero no puedo seguir con esta carga en mi pecho sin decirte la verdad. Lo que sucedió entre nosotros no fue un accidente ni una casualidad, y el amor que sentí por ti fue más grande de lo que las palabras pueden describir. Pero había algo que nunca te conté, algo que descubrí demasiado tarde. Estoy esperando algo que cambiará todo, Martín. Y necesito que sepas esto, aunque sea tarde. Asterisco. Las palabras de Isabella le cortaron la respiración. ¿Estoy esperando algo que cambiará todo? Martín sabía que se refería a él, pero ¿qué significaba eso exactamente? ¿Había esperado su regreso durante todos esos años? ¿Estaba esperando algo que ahora sería demasiado tarde para resolver? Cada carta contenía fragmentos de su vida juntos, pero también hablaba de cosas que Martín nunca imaginó. La angustia y la tristeza que Isabella había vivido en silencio, la soledad que sintió al no poder estar con él, las decisiones difíciles que tuvo que tomar. Todo lo que él había dejado atrás, ahora se revelaba en esas cartas, como si fuera un testamento de su amor y su dolor. La última carta fue la más impactante. En ella, Isabella escribía con una determinación que Martín nunca antes había visto. Martín, sé que has hecho lo que creías correcto. Pero quiero que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. No todo lo que crees que pasó fue real. Hay una verdad que nadie se atreve a contar, y esta es la última carta que escribiré. Te he amado, pero lo que te voy a decir cambiará todo lo que conoces sobre nuestra historia. No me busques, no vengas a mí. El futuro está más allá de lo que puedas imaginar. Lo que viene ahora, Martín, es algo que ni tú ni yo estamos preparados para enfrentar. Martín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había algo más grande que él mismo y que ni siquiera podía comprender.
Las cartas nunca enviadas le estaban revelando una verdad que él no estaba listo para enfrentar. Algo que cambiaría para siempre su visión sobre Isabella, sobre su relación, y sobre el secreto que había intentado ocultar. De repente, Martín entendió, la búsqueda de respuestas no era solo sobre él o Isabella. Había algo más grande en juego, algo que los involucraba a ambos y que quizás ya estaba fuera de su control.